¿Te imaginas viviendo en un lugar en donde el agua se congela al instante o en un lugar en donde tu auto se derrite? Pues todo esto es provocado por los climas extremos que hay en algunos lugares de nuestro planeta. Y que después de ver este video, te aseguro que dejarás de quejarte por el clima en donde vives. ¿Qué? ¿Estás retándome? Es cierto que el clima está cambiando, asociado al calentamiento global que estamos viviendo desde hace décadas. Pero a pesar de este cambio, hay regiones en nuestro planeta que han pasado a la historia por registrar ciertas condiciones atmosféricas extremas. Hoy te presentamos el top de los 10 lugares con los climas más extremos del mundo. Bienvenidos amigos a este nuevo video de The Curiosos. ¡Comenzamos! Los lugares más lluviosos. La lluvia es indispensable para la vida en nuestro planeta, pero en determinados lugares las precipitaciones pueden llegar a ser un símbolo distintivo que permiten mantener unos ecosistemas y una biodiversidad única. Aún así, estoy seguro que a más de uno la lluvia los arruinó su salida, pero cuando veas cómo llueve en el estado de Meghalaya, en la India, amarás el clima lluvioso del lugar en donde vive. Eso no me lo esperaba. Meghalaya tiene los dos lugares más lluviosos en el mundo, Mausiram y Cherrapunji. Esas ciudades llueven 8 meses al año con una precipitación anual de 12.000 milímetros. Eso serviría para cubrir hasta las rodillas al Cristo de Corcovado en Brasil. Pero por supuesto, las personas de ambos lugares se han adaptado perfectamente al clima. De hecho, sacan provecho de ello, pues es el único lugar en el planeta en donde podrás ver puentes hechos con las raíces de los árboles. En otro lugar más lluvioso se encuentra en el continente americano, y es Tutunendo, Colombia, en donde llueve 11.770 milímetros anuales. Ahí hay 2 estaciones lluviosas y una población pequeña de menos de 1.000 personas. Es impresionante, ¿no creen? El callejón de los tornados. Si ya has visto la película Twister, ya sabrás de lo que son capaces los tornados. Este fenómeno es el más violento de la naturaleza, ya que concentra mucha energía en poco espacio, y suele formarse durante la primavera, cuando confluye el aire cálido que aparece con la nueva estación y el aire frío que se encuentra ya de salida. Estos remolinos de viento son comunes en todas partes del mundo, menos en la Antártida. Sin embargo, de los 1.400 tornados que se presentan, 1.200 de ellos se forman en Estados Unidos, en el Callejón de los Tornados, una región localizada en el centro de los Estados Unidos, que incluye a Oklahoma, Texas, Kansas y Nebraska, entre otros. Ah, caray, eso sí me interesa. Aquí coinciden el aire cálido y húmedo procedente del Golfo de México con el gélido y seco que llega desde Canadá, en especial en el estado de Oklahoma, que se ha ganado el título de la capital mundial de los tornados. ¡Yo por ahí no paso! Estos se presentan entre los meses de abril y junio, y una de sus particularidades es que aparecen casi siempre en el mismo punto. Aún así, cuando llegan a las cercanías de los poblados, las personas deben resguardarse en sus sótanos. Creo que ahora me gusta más el clima en el que vivo. El lugar más seco del mundo. Hay destinos peores que la muerte. Es obvio que cuando hablamos de los lugares más secos del mundo, se nos viene a la mente el desierto. Sin embargo, en este caso no se trata solo de un lugar arenoso, sino del desierto de Atacama, ubicada al norte de Chile, en donde hay zonas que no ha llovido en décadas. Pero el ser tan árido también tiene sus ventajas, y para muestra están sus paisajes arenosos y rojizos, que nos recuerdan a las películas relacionadas con el planeta Marte. Además, su cielo despejado es ideal para estudiar las estrellas, motivo por el cual los turistas de todas las partes del mundo llegan a este lugar cada año. Aun con todo esto, este no es el lugar más caliente del mundo, ya que sus temperaturas van de los 14 a los 25 grados Celsius durante el verano. Yo diría que tiene una temperatura agradable. ¿Ustedes qué opinan? Los lugares más fríos. Me voy de aquí. Existen lugares en el mundo en donde las temperaturas bajan muchísimo. Por ejemplo, en Minnesota, Estados Unidos, en donde los huevos se congelan casi inmediatamente al salir del cascarón, pues están a una temperatura de menos 29 grados Celsius. No obstante,
Esto no se acerca ni un poquito a lo que la gente de Oymyakon debe de soportar, pues en este municipio de Siberia se han alcanzado temperaturas de menos 71.2 grados Celsius, convirtiéndolo en el lugar habitado más frío del mundo. Este lugar es tan frío que te recomiendo que cuando vayas de paseo a este lugar no apagues el motor de tu auto al aire libre, ya que podría congelarse la gasolina, no podrás encender tu auto de nuevo. Además, el agua caliente se congela casi al instante al aire libre. Una de las curiosidades de este lugar es que los niños asistan a la escuela si están a una temperatura de menos 50 grados Celsius, pero se suspenden las clases si la temperatura baja a los menos 52 grados Celsius. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Pero aún con todo esto, este municipio de Siberia no es el más frío. Este título lo ostenta la Antártida, en donde se han llegado a registrar temperaturas de hasta menos 90 grados Celsius. Los lugares más calurosos. Así como existen lugares que te dejarían como una paleta de hielo, también hay otros que te podrían hornear. Algunas ciudades de Australia, Estados Unidos y la India han registrado temperaturas que sobrepasan los 50 grados Celsius. Y como dato curioso, la temperatura en el suelo se dispara aún más, suficientes para llegar a derretir coches, semáforos y hasta el pavimento. El desierto del Valle de la Muerte, en California, mantiene el récord Guinness de la temperatura más alta jamás registrada, que es 56.7 grados Celsius. Esto sucedió el 10 de julio de 1913, en una zona que ha sido bautizada como el Arroyo del Horno. La temperatura diaria promedio ahí es de 46 grados. La temperatura de su piso es aún peor. En 1972 se registraron 93 grados centígrados, solo 7 menos del punto de ebullición. Este clima extremadamente caluroso se debe a que el Valle de la Muerte se halla 57 metros por debajo del nivel del mar. Mientras más abajo se encuentra un lugar, más caliente es su aire. Y hasta aquí termina nuestro conteo. ¿Qué opinas de estos lugares? ¿En cuál te gustaría vivir? Por favor, déjame tu comentario. Pero antes de terminar nuestro video, quiero mandar un saludo a nuestros siguientes amigos curiosos. Expresa Libreros 0.2, La Guarida del Fantasma, Adisame, Elizabeth Rebolledo, Clement Dávila Flores, Power AAA, Rodrigo García, Julián Herrera, Mari Gobi, Cianya Gali Estrada, Leslie Sánchez Romero y a nuestra amiga curiosa de Belle Scrap. Amigos curiosos, si quieres que te saludemos en el próximo video, déjanos un comentario y te estaremos saludando en el siguiente video. Ahora sí, hasta aquí el video de hoy, amigo curioso, y si te gustó, no olvides darle like y compartirlo, y que no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en otro video. Adiós.